Iniciamos. Muy buenos días, queridos y queridas usuarios de las redes sociales. Soy Carolina O'Farrill Tapia, viuda desde el 2020, y al percibir en carne propia cómo las mujeres viudas en México y en el mundo son invisibles en las estadísticas, están desatendidas por todos los órdenes de gobierno, todos los niveles en nuestro país, el nivel nacional, estatal o municipal, y son ignoradas en las organizaciones de la sociedad civil. Aunque, como decía Mimi, que está presente con nosotros, Mimi, preséntate, por favor. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto otra vez estar nuevamente con ustedes y pues acompañando a Carolina como siempre. Muchas gracias. Te recordamos que nos encontramos ahora los martes de 12 a 1 horas a través de ANSUS Multimedios, gracias a este maravilloso medio cibernético. Llámanos o escríbenos al 22 21 20 81 65 y al email ansusmultimedios@gmail.com. Y Mimi, tenemos dos ahora Face, ¿no? Claro, nos pueden encontrar en Facebook con el nombre de Viudas con un Deseo y también, bueno, las dos páginas se llaman igual. Igual. Cualquiera de las dos pueden seguirnos, tienen los mismos datos. Pueden seguirnos también por este medio o por YouTube. Lo encuentran por Ansus Multimedios igual. También. Bueno, en muchas partes del mundo, todos los aspectos de la vida de las viudas y sus hijos se ven afectados negativamente por distintos factores, tanto económicos como sociales y culturales, como la falta de acceso a sus herencias, a la tenencia de la tierra, al empleo y a los medios de subsistencia, las redes de seguridad social, la atención a la salud y la educación. Todo esto lo ha manifestado la ONU al pedir que por favor los estados creen, ¿sí?, un día internacional para las viudas. Y nosotros aquí, ese es uno de nuestros primeros deseos, ¿sí? Porque hoy nos preguntaban que por qué, ya lo habíamos dicho en alguno de los programas, que el tema de viudas con un deseo, pues normalmente la gente cochambrosa piensa que el único deseo que tenemos las viudas es los deseos sexuales. Pero no, tenemos muchísimos deseos, deseos económicos, deseos políticos, deseos de tener una identidad, un estado civil viuda, ¿sí? Y al mismo tiempo, pues que veamos no solamente el aspecto económico, sino el aspecto de apoyo emocional cuando estamos viviendo esta problemática tan dura, tan difícil, que es perder al compañero de nuestras vidas. Mimi, el día de hoy, programa, queremos dar algunos testimonios de algunas mujeres viudas que son investigadoras, otra no, pero que esta investigación de hablar sobre las viudas lo hacen porque ellas han visto y vivido en carne propia la problemática de ser viudas. Pues entonces me gustaría que leyeras uno de los testimonios que encontramos en el ensayo La utopía de los derechos humanos de la mujer viuda ante la problemática social, publicado por Emma Emelinda Aguilar Guerrero en el tercer certamen de ensayo sobre derechos humanos, que fue publicado en Toluca, Estado de México, en mayo del 2000. Mimi, pues ¿podrías iniciar lo que decía esta señora? Claro que sí. Textualmente. Claro, bueno, antes de leer este pequeño testimonio, quisiera comentarles que nos ha tomado un poco de tiempo hacer una investigación y
poder encontrar testimonios ya como tal en libros, y nos hemos basado en investigaciones para que tengan como una referencia mucho más clara. Bien, voy a empezar con Y el más testimonio profesional, más profesional, ¿no? claro. Sí. Bien, inicia así. Yo fui una de las tantas víctimas de la deshonestidad y falta de valores que tienen infinidad de personas que le dan la espalda a las mujeres viudas cuando éstas piden apoyo y orientación para efecto de conocer los derechos que les corresponden a raíz de la muerte de su esposo. En efecto, fui la menor hija huérfana de 6 hermanas, cuyo único sustento de subsistencia en aquella época fue mi madre, a la cual admiro y respeto por su gran valor al enfrentarse a toda serie de problemas, siempre con la frente en alto y saliendo avante de todos ellos. Porque hay que reconocerlo, las mujeres podemos soportar más fácilmente el sufrimiento que los hombres, sobre todo si se trata de la pérdida del cónyuge, y más aún si existen hijos, los cuales se convierten en el principal motivo para vivir. Esta es una planteamiento que hace una investigadora que empieza a investigar y empieza a encontrar esta problemática. A mí me da mucho gusto en este caso específicamente que sea una publicación del Estado de México, aunque lo que hemos encontrado en otros libros son publicaciones haciendo un análisis de las mujeres en otras partes del mundo. No hemos encontrado muchas investigaciones aquí en México sobre las viudas o sobre la viudez. Hemos encontrado algunas dentro de la historia del mundo de las viudas, ¿no? De cómo las trataron los griegos, de cómo lo trataron los judíos, cómo los trataron los españoles, cómo los trataron en México a las viudas. En algunos casos, fíjense que se tenían unos derechos maravillosos porque podían inclusive quedarse con los negocios de sus cónyuges, ¿no? Desde del que había muerto, y podían ser las titulares, ¿no? Posteriormente, quién sabe qué pasó, ¿verdad? Y entonces las desaparecieron. Y las desaparecieron del mapa junto con el cadáver de su esposo, ¿verdad? O sea, no existían. Entonces, el problema es que las mujeres viudas existe una diversidad entre las cuales destacan por su importancia, trascendencia, el desempleo, es uno. El programa anterior entrevistamos a una viuda, ¿no? Ella la habíamos entrevistado, en la primera viuda que entrevistamos, y la pobre lleva 1 año, 8 meses con la muerte de su esposo, tiene 3 hijos, ¿no? Y ella se ha quedado con los 3 negocios que tenía el marido, y bueno, el suegro se la quieren quitar, etcétera, ¿no? Entonces, la propia sociedad la critica, y las familias de ambos cónyuges ante su conducta en la falta de oportunidades que faciliten a las mujeres satisfacer las necesidades de sus menores hijos, el desequilibrio psicológico que experimentan y que no pueden desahogar para no perjudicar a sus hijos. Ella, por ejemplo, tiene todavía esa idea de que aunque lo vio y murió en sus brazos, ¿no? Dice que quiere caminar en la calle y en algún momento encontrarlo nuevamente. Entonces yo le decía, no, es que tú tienes que dejarlo ir, ¿sí? Y además lo tuviste en tus brazos hasta el último momento. No puede ser que sigas pensando que lo vas a encontrar en la calle, ¿no? Cuando ya lo enterraste, ¿no? Y entonces, en esta falta de oportunidades
que faciliten a las mujeres satisfacer sus necesidades, hay un desequilibrio psicológico que experimentan y, como lo estábamos diciendo, ante la exclusión de los grupos sociales. El descuido que experimenta la madre, tanto en su propia persona como en su estado emocional, ante la necesidad de darle a sus hijos, en fin, existe una serie de situaciones que tiene que vivir una madre viuda que solo se puede pensar que en realidad de todo lo que se habla de los derechos humanos y de la protección de las mujeres es una utopía, ¿sí? Para esas mujeres viudas. Ella no tiene respuesta en las organizaciones nacionales. Estuve en la Secretaría del Bienestar, pedí una cita con la delegada aquí en Puebla y desafortunadamente todavía no me han llamado. Pero yo preguntaba sobre una idea que se tuvo al principio del COVID de las mujeres viudas y que se les iba a dar un apoyo para que pudieran salir adelante, ¿no? Resulta que solamente fue en la Ciudad de México y ese apoyo desapareció al ver la cantidad de muertos, ¿sí?, del COVID. Pero creo que, Mimi, tú querías decir algo respecto de esto, al respecto del gobierno, ¿no? Claro, es que Sí. definitivamente el gobierno ha descuidado enormemente este sector, porque tal vez existen los ordenamientos protectores en sus derechos humanos, Sí, ¿no? derechos humanos como individuo, no como viuda, ¿no? Sino como individuo, ¿no? Y que estos no son difundidos de manera que cualquier persona pueda tener acceso, ¿no? Igual ya sea que esta persona sea una persona con estudios o no los tenga, su condición social, o que esta persona sea viuda, ¿no? No Sí, hay... hay un descuido. Y un ¿Sí? desconocimiento total de tus derechos como tal. Tal vez en ese momento, por toda la situación que estás viviendo, pues de momento no te das cuenta que pues tienes derechos como tal, pero al ser viuda, pues obviamente tus problemas aumentan en cuestión de que tienes que tomar las riendas pues, de tu Sí, familia. porque como lo decías en algún momento, resulta un poco difícil encontrar información sobre el tema que se aborda, toda vez que es muy cierto que este es un problema más social que legal o doctrinal, ya que los abusos y las injusticias se dan de todo momento y en todo grupo social. Sí, pero en este grupo social específicamente, como que no quieren entrarle al tema, ¿sí? Y en algunos casos, cuando nos hemos visto en la necesidad de hablar con algún funcionario, ¿sí?, nos comentan, así que, o sea, toman como en primera persona, ¿sí? Porque además uno u otro funciona, unos por jóvenes y los otros por diferente edad, ¿no? Mayores de 50, como se establece ahora, ¿no? Lo sienten así como, pues yo todavía no me voy a morir, entonces, pues ¿por qué tengo que hablar de lo que va a pasar con mi viuda? De ¿No? hecho, es un tema que incomoda. Es un Sí, tema que incomoda mucho. Personalmente lo hemos abordado y es un tema que causa como, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué ¿por qué hablar de la hablan? viudez? Sí, O sea, ¿por qué? Entonces, cuando empiezas a explicar el motivo por el cual lo estás haciendo, de que se trata de que reciban apoyo, no solamente emocional, sino jurídico, ¿no? Que sea asistencial, sí, de porque que se quedan una serie de cosas que tiene que hacer la viuda, ¿no? claro. Entonces, todo esto lo tienes que explicar. Realmente no hay
como la forma en que ellos ven a la viudez es como algo muy normal, como algo de, pues ya, se Que quedaron puede viudas suceder y y a ver ya. cómo le haces para Sí, resolverlo. yo, yo a veces me pregunto como que piensan que pues tú ya viviste la vida con una persona, ¿no? ¿Para qué quieres vivir más con otra? Sí, sí. Y además, ¿habrá otra? ¿No? Me refiero a mujeres, ¿eh? Porque en el caso de hombres, hombres y mujeres buscan apoyar al viudo. Sí, hay que apoyarlo, porque el viudo necesita quien le lave, le planche y lo cuchiplanche, ¿verdad? También, ¿no? En cambio, la viuda pues ya perdió todos esos derechos y en algún momento los tuvo, ¿no? Pero ¿de dónde viene todo esto? ¿De dónde vienen estas características que se describe a la mujer en especial, ¿no? Como diferente, ¿no? Mimi nos leerá la página 120 del libro Las viudas de la violencia política, cuya autora es Luz María Salazar, publicado por el Colegio Mexiquense. Sí, se habla de las condiciones que da origen el libro en el que se describe la condición de solas, ¿verdad? Claro, bueno, quiero aclarar que es un tema, es un libro, está aquí, tiene una diversidad de temas y Muy también muy interesantes interesantes. todos. Y también quiero aclarar que, bueno, no está basado en datos de México, aunque es por el Colegio Mexiquense, no es. Pero, más sin en cambio, aunque sea de otro país, pues tiene mucha lógica y ustedes al escucharme van a entender por qué. Lo local muchas veces se convierte en mundial, ¿no? Claro, porque es por cultura además, ¿no? Es cultural. Es cultural. La condición de solas debe entenderse como un indicador de que no tienen pareja afectiva y sexual. Y si la hay, puede ser casual o permanente, pero no es corresidencial, no participa en el mantenimiento mayoritario del grupo doméstico ni representa para los demás miembros una autoridad de jefatura masculina. Esto es realmente interesante porque a ti en automático te dan esa, ya no estoy leyendo, perdón, ya te dan esa identidad de sola, ¿no? Porque además si en algún momento prácticamente lo sugiere que a escondidas tengas una pareja, esa persona no cuenta. No puede contar, ¿no? Porque además es el amigo de ocasión. No, y además porque no es aceptado socialmente. Además, sí, claro. ¿Por qué? Sí, Porque ¿no? como mujer representas un papel importante en el cual, pues como madre, pues no puedes permitirte tener a una pareja porque tienes a quien educar. Entonces, sí, claro. socialmente, pues no está bien visto ni permitido. Y eres criticada, ¿no? Es sujeto de crítica el que tú puedas hacer tu vida, ¿no? ¿Qué más decía? Dice que obviamente la condición de jefatura sola, es decir, una mujer que está a cargo de su familia, Que es la que va a tener a fuerza, porque murió la pareja, ¿no? Sí. Por otra parte, significa que la mujer es la principal proveedora de los recursos para la reproducción cotidiana y son estos el principal o único ingreso del grupo. Como dirían García y Oliveira, la condición de jefatura se trata y se define por una jefatura económica a partir del trabajo remunerado y extradoméstico en ocupaciones que requieren una jornada de trabajo diaria. Claro, porque si a lo mejor la mujer era una persona que compartía gastos con el marido, Si ahora le toca sola. ahora le toca trabajar el doble, ¿no? Y además... O a lo mejor no, bueno, su trabajo, voy a decir algo que sea un término que se ha usado durante muchos años, que ahora ya afortunadamente tiene otra connotación,
¿sí? Estaba dedicada al hogar, ¿no? Sí, claro. Y al dedicada al hogar era atender a los hijos, atender al marido, ¿no? Y de repente se queda sin ningún ingreso y tiene que salir a trabajar y se convierte en lo que dice en el libro, ¿no? La mujer jefa del hogar, pero sola. Claro, de hecho es porque no te queda de otra, ¿no? Tienes que No, pues afrontarlo. sí. Sí, no, pues sí. No, Sí. realmente no tienes muchas opciones, ¿no? Y más cuando Ujú. tienes hijos, pues no te puedes permitir el qué hacer. Y volvemos a lo mismo, es cultural, porque yo he escuchado todavía hasta la fecha personas que no dejan trabajar a sus esposas porque Ah, qué va a sí, decir la todavía, gente que no sí. las pueden mantener, ¿no? Sí, Realmente eso es algo que y escucho luego, bastante. ¿no piensas, Mimi, que luego trasladamos todo este tipo cultural a la gente de la provincia, ¿no? No, también es en la ciudad y es en todos los estratos sociales que ves esto. En algunos lugares dicen, mi esposa no va a trabajar, punto, porque yo la puedo mantener, ¿no? Y entonces pues, está la señora dedicada al hogar, el señor un día muere y la señora no tiene ni idea de qué hacer en la casa, ¿sí? Claro. De cómo sacar adelante a los hijos y demás. ¿Algo más querías opinar? Por esta parte hasta aquí termina mi intervención. Bueno, pues déjenme decirle que entonces esta mujer, la viuda, ya no lucha por una igualdad de condiciones en el hogar, porque ella se convierte, como decíamos, en la cabeza de la familia, asumiendo una fuerte responsabilidad tanto frente a su propia familia como frente a la familia de su cónyuge, sin dejar de someterse a la crítica de la misma sociedad y al fin lo anterior es en virtud de que ella depende la educación de sus hijos, la formación de sus valores, de sus hábitos, así como su formación como seres humanos. Todo eso a veces se le cargaba en el hogar cuando estaba su pareja, pero ahora le toca todo a ella. Si los hijos salen mal, si la hija no terminó de estudiar, si no estudiaron, si se convirtieron vagos, la culpa es de la viuda, ¿sí? Y tiene la obligación, porque tiene la obligación y el deber de crear seres profesionistas útiles a la sociedad, por lo cual debe trabajar en un empleo digno, ¿sí? O sea, imagínense cómo se van calificando determinados valores, ¿sí? A fin de no ser criticada por el medio social y familiar por el que se encuentra rodeada. Pero también tiene la obligación de atender a sus hijos, darles tiempo en el cual pueda convivir con ellos a efecto de estar pendiente de su educación, de sus amistades, brindándoles todo tipo de apoyo, porque realmente resulta difícil la problemática que enfrenta la mujer viuda ante el entorno social y familiar, cuyos miembros siempre se encuentran al pendiente de que esta mujer cumpla perfectamente con sus obligaciones sin que llegue a optar por buscar de manera fácil el sustento de sus hijos, ya que de ser así será repudiada y señalada ante todos ellos, lo cual y de manera personal yo considero que es muy injusto. Al cabo, ¿Me permites, Carolina? Perdón. dime. Es por eso precisamente que aquí en lo que acaba de comentar Carolina es precisamente que por eso es el motivo por el cual existe este colectivo. Así es, donde estamos trabajando, ¿sí? Este es el motivo principal, buscar que haya derechos para ellas, que haya apoyos, Que haya que haya reconocimiento un de sus reconocimiento de derechos, sus derechos. que haya un apoyo, ¿no? Que deje de pasar, de estar en la invisibilidad, entre comillas, porque es invisible como viuda, pero no es invisible, ¿sí?
ante la sociedad que le exige lo que estábamos diciendo, lo que acabamos de decir. Pero ¿quién se preocupa por ella? ¿Sí? Exacto. A fin de brindarle apoyo profesional que le ayude a sobrellevar su estado emocional ante la necesidad de aparentar fortaleza ante la sociedad, ante los hijos, ante todo, ¿no? Y además con críticas alrededor, como lo vino a explicar la viuda de la semana pasada, ¿no? Terrible su situación, ¿no? Persiguiéndola un señor a fuerza que le decía que quería ser su socio, pero que se iba inmediatamente a cambiar a su casa, a vivir. No, 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 no. Pero ¿qué instituciones la apoyan para buscarle ante su condición preferente de la muerte de su esposo? Convirtiéndose ahora en el único sustento económico de la familia, cuando tal vez ella únicamente se dedicaba, como lo habíamos dicho, a los quehaceres del hogar, y más aún cuando sus hijos son menores de edad, imposibilitados para que entre todos salgan adelante, ¿no? Sacando adelante la casa. ¿En qué medida contribuye el apoyo que recibe de su familia o bien de la familia del marido para la satisfacción de las necesidades del hogar? No dudo que en muchos hogares, sí, de viudas puedan tener el apoyo, ¿no? Pero no es fácil salir adelante sola, pero a veces es mucho mejor salir sola que mal acompañada, como lo decía las víctimas que nos han platicado, las que han pasado durante los 25 programas que llevamos. La sociedad no es consciente de la problemática que están viviendo estas mujeres y no las apoya para otorgarles preferencias en los sectores laborales, culturales, religiosos, políticos, ¿sí? Siempre serán criticadas más que apoyadas. Pero pues quisieras tú decir algo más al respecto de lo que dijo esta Luz María Salazar, ¿no? Retomando las páginas 120 a las 122, ¿verdad? Pues realmente hay una falta de empatía hacia este sector y es lo más claro y visible, ¿no? Nosotras, tal vez por todo el análisis que hemos realizado, las investigaciones y todo lo que nos ha conllevado, inclusive hablar con otras viudas y con personas que no son viudas para tratar de hacer visible la problemática de que no estén consideradas como viudas. Al hablarlo, pues sí, es así como realmente no lo ven como una problemática, lo ven como algo pues normal, que se las arregle como pueda. En algún caso es que se las arregle como pueda, pero mira, muchas de las cosas van más allá de lo económico, ¿sí? A veces solamente, y lo digo en forma personal como viuda, lo único que quieres es que alguien te escuche, ¿sí? Pero alguien te escuche y no te implique un comentario donde en lugar de escucharte te critican, ¿sí? Ay, pues no sé por qué te sientes así, si puedes salir adelante también, ¿no? Claro, y volviendo es por la falta de empatía, porque realmente... Porque se ve como normal que tú ya no tienes a nadie, ¿sí? Así es. Estás invisible en las estadísticas. Así es. Sí. No hay como una plática, un grupo de apoyo, no sé. Realmente, como no existimos, o sea, no existe el término viuda, no hay programas específicos para ellas. Pues no puede haber porque no existe. De atención tal vez psicológica o tal vez
de atención en el De, aspecto de- de que ocupacional, tal vez, porque hay muchas mujeres que están dedicadas al hogar y de repente pues se encuentran con que ahora tienen que trabajar y ahora qué voy a hacer, ¿no? sí, o que Entonces, las apoyen si se les ocurre hacer un negocio, ¿sí? sí, Aunque sea de vender quesadillas, ¿verdad? claro, y Sí, es, pero no hay quien te apoye, no, no lo hay. Y cuando buscas los programas sociales, ¿sí? Te dicen, bueno, es que usted es soltera por viudez, ¿sí? Entonces primero están las otras solteras, o sea, y al final de la fila está usted, aguántese cuando le toque, ¿verdad? Y entonces, pues, y eso es lo que percibes cuando vas, por ejemplo, a la Secretaría del Bienestar, ¿no? Que yo quiero que me den, por favor, todas las programas sociales, pero no los programas sociales donde les dan dinero solamente, sino los programas donde las mujeres salgan adelante por sí mismas, ¿sí? Cumpliendo con sus propios derechos, ¿no? Entonces, yo te decía que pudieras retomar algunas cosas de las que habíamos estado analizando de la página 120 y 121 de los María Salazar, a ver qué podrían decirnos, ¿no? sí, miren, dice, este grupo de mujeres son las jefas del hogar como parte del grupo control es significativo porque nos permite empezar a observar un marco explicativo más general. El contexto de la jefatura femenina en los sectores populares urbanos es central de nuestra investigación porque nos anuncia otro escenario analítico, el de la jefatura femenina urbana, a la cual van a ingresar también las mujeres viudas que hemos referido, no de la misma manera, pero sí en los sectores populares y marginales urbanos, es decir, la jefatura femenina se convierte en un escenario social de la mujer que le instala en múltiples arreglos de la experiencia cotidiana sin la figura del cónyuge. Escenario que se nutre y se reconfigura permanentemente a partir de las derivaciones críticas más actuales de las relaciones institucionales intergénero, de la estructura económica y de la estructura política desde la dinámica de conflicto armado. Al hablar de conflicto armado, quiero decirles que nosotros cuando hablamos de las viudas, no hablamos solamente de las viudas del COVID, sino también hablamos de las viudas del crimen organizado, de las viudas de los policías, de las viudas de los militares que ahora en nuestro país pues participan en muchas de las áreas donde durante muchos años no estaban, ¿no? Pero sí, pensamos y creemos porque hablamos con una amiga que está dando clases a los militares de derechos humanos y le queríamos preguntar porque hay otros países donde están organizadas las viudas de los policías, ¿sí? Y la organización no es solamente reconocerle los derechos que tienen, porque pues seguramente tienen una pensión, ¿no? Hay un lugar donde donde pueden vivir, donde se puede atender a sus hijos y demás, sino esta red de acompañamiento que es tan importante, ¿sí? De acompañamiento, inclusive hay momentos en que uno no quiere comer, no quieres hacer de comer para ti sola, ¿no? Hay momentos en que, aunque tienes la obligación de hacer la comida para los niños, ¿no? Pues se te repite totalmente, ¿no? El problema de que estás sola, de que se murió tu pareja, y cuando se trata de el caso del crimen organizado, tanto de quien lo combate como los que lo están realizando, ¿sí? Pues sí nos preocupa muchísimo esas mujeres que normalmente creo que habías leído, ¿no? Algo sobre que no les permitían, pasan como Lo que, pasos sin ver como en la baraja, ¿no? O sea,
no las ven, ¿no? Sí, claro. ¿Querías De hecho, hablar un poco de no esto? lo pude comentar bueno, no había venido al caso, pero bueno, hablando específicamente de las viudas de militares y ahora creo que también de los reporteros, hay muchas viudas de Ah, sí, reporteros también. que creo que pasan por la misma situación. Desafortunadamente ellas tienen otra problemática más y es que ellas, pues de alguna manera, pues tienen un temor, ¿no? A que haya algún Sí, tipo viven con temor, de aparte, represalia a ellas, a su también a sus familia, familias. ¿no? Sus hijos. Sí. Y más, bueno, si estos pues son menores de edad, ¿no? Que tienen que estar ahí con la mamá y que los tienen que estar cuidando, ¿no? Muchas personas que de alguna manera tienen alguna entrada económica más fuerte, pues inclusive mandan a sus hijos al extranjero u otra parte donde no puedan ser encontrados Y que y no no lo, corran un riesgo. perder ese riesgo, ¿no? Claro, Sí, es muy, pero muy en el triste. caso lo hemos visto, hay muchos reporteros que han fallecido en malas circunstancias, No, o que están desaparecidos. que inclusive están desaparecidos, Sí, entonces, también, o aparecen 1 o 2 meses después en una zanja o en el lugar menos inadecuado de donde era el último día que tenían, ¿no? Entonces, creo que el tema de la viudez contempla una parte muy importante de toda la problemática social que estamos viviendo en estos momentos, de la problemática de salud, de la problemática económica, ¿sí? De todo esto lo estamos viendo, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo vemos como en un sistema de que en la viudez se olvida a la mujer como la otra parte de la sociedad. Los hombres no han sido definidos a partir de la otredad, ellos son, punto, ¿no? La mujer no. Las viudas son consideradas, por tanto, un problema social y durante algunos años se crearon reglas que las controlaban acerca de su comportamiento y todavía hasta la fecha prevalecen, ¿no? Cómo te debes de comportar como viuda. Sí, ya no, desde luego ya no tienes que estar vestida de negro y con un velo, ¿no? Pero de todos modos, cuando tú dices soy viuda, en ese momento te separan, ¿no? ¿Cuáles son sus derechos como viuda? ¿No? Pues quién sabe cuáles son. ¿Y qué actos pueden realizar en relación a su sexualidad? Bueno, eso es algo terrible, ¿no? Porque automáticamente es como bueno, tú ya tuviste todo lo sexual que requerías, ya no hay más para ti, ¿no? Como cuando te dicen, es que tú ya te comiste todo lo que te tenías que comer, ¿no? Entonces yo siempre pregunto, bueno, ¿y en qué momento me preguntaron o me dijeron, oye, ya no puedes seguir comiendo tanta carne de puerco o tanta grasa, ¿no? Porque ya en esta etapa ya está prohibido, ¿no? Pues no, nunca me dijeron, ¿no? Luego dice, ¿cómo se deben insertar en la sociedad? Porque antes pues ibas con tu pareja, ¿no? Ahora ya no. Entonces, en la sociedad ya no te van a recibir algunas amigas, sobre todo si las viudas son jóvenes, ¿no? Porque dicen, no, esta entra por faldas y sale con pantalones, así de una señora, ¿no? Bueno, la que nos comentó. Sí, ante estos significados, cabía preguntarse cómo es que a las viudas se les otorga ese lugar en la historia, primero, de desamparadas, en lugar de reconocerles los derechos que tienen, porque también hay esa idea, ¿no? Es que son desamparadas, ¿no? Y lo único que buscan es que alguien las mantenga, ¿sí? claro. Porque ¿cómo es posible cuando apunta
que no era lo mismo proteger a las viudas que reconocerlas como personas morales y jurídicas. Entonces, eso es porque nosotros nos llamamos viudas con un deseo, con ese deseo de que se nos reconozca como personas jurídicas, morales y jurídicas. Esa clase de reconocimiento significa desaparecer ese carácter de otra y asimilarla como semejante. No es la otra, es un semejante de nosotros, ¿no? ¿Tienes algo más que comentar, Mimi? Pues, pues nada más que esperemos que este programa lo puedan escuchar nuestras autoridades para que puedan dar apertura a programas que sirvan en apoyo a las viudas. Sí, eso es Solamente muy importante. Qué bueno que lo dijiste, Mimi. Seguiremos tocando puertas. Algunas se abrirán, otras no. Nosotros queremos que de lo local surja a lo nacional. Queremos que en los municipios, en las juntas auxiliares, ¿no?, haya un espacio donde puedan ir las viudas a decir, aquí estamos, yo soy viuda, tengo este problema, soy viuda, quisiera que me apoyaran para presentar un negocio, soy viuda, etc. Esa es la razón por la que queremos ir al bienestar, para ver cuáles son todos sus programas, pero no esos nacionales que se oyen preciosos y bonitos, sino cuáles son los programas que en cada uno de los municipios se están proyectando para las viudas. No conocemos ningún municipio que esté trabajando hacia las viudas. Pues, como decíamos, les agradeceremos mucho que nos escuchen, no solamente las autoridades, sino ustedes que son viudas, que quieren venir a comentarnos algo más, que vienen a unirse a nuestro colectivo donde podamos lograr que se modifique el Código Civil nacional. Y en unos días más vamos a hablar de esta modificación legislativa que no acabamos de entender, en donde a las mujeres pierden la patria potestad de sus niños a la edad la custodia de sus niños mayores de 7 años, ¿no? Menores, pues, bueno, no sé, pero hoy mandaron el mensaje en WhatsApp, ¿no? Así es. Y queremos profundizar un poco al respecto. Les agradecemos mucho y les recordamos que ahora nos encontrarán los martes de 12 a 13 horas a través de ANSUS Multimedios. Gracias a este maravilloso medio cibernético, llámanos al 22 21 20 81 65, mándanos un WhatsApp o un email a susmultimedios@gmail.com. Mimi, muchas gracias. Te agradezco Carolina, mucho. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado el programa y nos vemos en la siguiente emisión. Gracias.